Entrevistando Raimundo Cruz. Me da mucho gusto poder entrevistar al catedrático Sergio Varela. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La pregunta obligada: ¿cuáles son los efectos que tiene el fútbol en la sociedad mexicana, en la población mexicana? ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues es una pregunta difícil de responder. Yo pienso que no podríamos pensar en una reacción única y unificada de la gente, pues, ante la diversidad del país, ¿no? Pero pienso que un poco en contracorriente de algunas posiciones que hablan de que el fútbol solamente es una especie como de nuevo opio del pueblo. Yo pienso que pues tiene también un lado importante, que es el aspecto lúdico y emotivo, ¿no? Que finalmente creo que pues también forma parte de la condición humana, ¿no? Y en el caso de los mexicanos, en una circunstancia social como la que actualmente vivimos, pues pienso que el fútbol también habría que verlo bajo una perspectiva no simplemente negativa, sino también otorgarle pues este lado de fiesta, de carnaval, ¿no? Que tampoco tiene que exagerarse, creo yo, ni mucho menos, pero sí tomar en cuenta esos factores, ¿no? De las múltiples dimensiones en las que podemos leer. ¿En qué podría repercutir o si le afecta negativamente al país si México fuera mal, si México estuviera perdiendo, si México estuviera teniendo actuaciones desastrosas o no convincentes? ¿Sí hay un factor que me hace mella en la sociedad mexicana dependiendo de cómo se conduzcan las cosas? Pues creo que, digamos, efectivamente sí tiene un peso emotivo en la gente un fenómeno como este, pero habría que ponderarlo, ¿no? Yo pienso que es tan importante pues por la presencia que tiene el fútbol en los medios de comunicación principalmente, ¿no? Eso afectará en el ánimo general de las personas. Pienso que de alguna manera pues puede afirmar que en efecto sí sucede esto, pero no sé qué tan profundo y qué tan, digamos, se puede mantener un estado de ánimo tanto negativo o positivo, por decirlo así, optimista, dado que el fútbol pues tampoco realmente toca a profundidad las estructuras económicas o políticas del país, ¿no? Que creo que ellos son las que finalmente le dan el sentido realmente a la nación mexicana y en general a los países, ¿no? Es decir, afectaría muchísimo más un cambio tal vez en el aumento del salario mínimo que el triunfo de la selección, ¿no? Pero tampoco quiero decir con ello que un triunfo como el de hace unos días y este empate no meta a los mexicanos en general, por lo menos a los que les gusta o nos gusta el fútbol, pues en un estado de ánimo relativamente mejor al que tal vez pudimos estar tal vez hace algunos días antes de que iniciara la fiesta mundialista, ¿no? Los políticos antaño se valían de este tipo de eventos para poder incidir en la población mexicana, si esto es verdad, ahorita me dice. Y la otra, ahora es que viene aparejada la pregunta, si me permite el término, los políticos están utilizando este tipo de situaciones para poder hacer de las suyas, dar a conocer noticias o hacer operaciones políticas. ¿Se estila todavía esa situación o ya no se hace? Los políticos en general utilizan cualquier tipo de situación y de evento para beneficio de sus causas y de sus intereses, ¿no? Yo no vería por qué no tuvieran que utilizar el fútbol, y de hecho lo hacen, ¿no? Y lo hacen con asiduidad. O sea, me parece que los deportes les permiten a los políticos explotar evidentemente elementos como el nacionalismo, tan importante para la idea pues del manejo económico, ¿no? Entonces yo creo que la política va siempre a utilizar y lo seguirá haciendo hasta que exista por lo menos el fútbol, ¿no? ¿El deporte en la actualidad y la política van de la mano, o la política y el deporte tienen mucho en común? No, definitivamente, o sea, porque el deporte forma parte de lo social y de lo político, ¿no? Es decir, es a veces incluso difícil poder decir en dónde empieza una esfera, por llamarla así, con respecto a otra, ¿no? Es decir, en dónde termina lo económico y dónde empieza lo cultural, en dónde empieza lo simbólico. Pues pasa lo mismo en este otro tipo de cosas, ¿no? Donde termina lo deportivo estrictamente y empieza lo político. No creería que hubieran límites
tan claros. Entonces, en esa medida, la política se va a valer del deporte y evidentemente el deporte va a tener, y es parte de la política misma, ¿no? De la política en todos sus niveles, económica. Ahora, la última pregunta para que no nos corten. Si México llegara a ser campeón del mundo en el fútbol, ¿en algo podría cambiar el país? Sí, seguramente podría haber un cambio generalmente anímico, ¿no? De perspectiva en términos incluso hasta del discurso, de lo que los mexicanos se sienten o no capaces o nos sentimos capaces de hacer. Eso yo creo que sería un efecto simbólico muy, muy poderoso en términos de lo que podríamos considerar como la mentalidad del mexicano, ¿no? Y de las mexicanas y de los mexicanos, ¿no? Entonces, yo creería que sí tendría un efecto, pero bueno, habría que ponderarlo también, ¿no? Es decir, otros países, digamos, más o menos de rango económico semejante al mexicano, como Argentina, o en su momento incluso hasta Brasil, pues sí, les ha afectado de manera tal vez favorable el haber sido campeones mundiales de fútbol, pero tampoco creo que haya sido un cambio en la vida cotidiana de las personas. No cambia en nada en la vida de todos los días de los mexicanos. Maestro, yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada, No. porque todo el mundo habla de deporte, pero ¿qué tanto efecto tiene en la sociedad mexicana el deporte? ¿Hasta dónde hace mella? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Por eso lo quisimos molestar. Maestro, un gusto saludarlo. Espero que podamos tener comunicación próximamente o continuamente con usted. Sí, claro que sí, estamos a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Pausa.